Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¡Qué pastor más bueno! ¡Qué lobo más malo! Mira cómo le muerde el palo. ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas, y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el
lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo. Piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida. Y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas búscala, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró un gogo. Celebrando que a su oveja encontró un gogo. Buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3, versículo 12. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Eclesiastés 3:12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Amén. Sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Eclesiastés 3:13. Eclesiastés 3:14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y de aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres.
Eclesiastés 3:15. Lo que antes fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo pasado. Amén. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. ¿Qué hay ahora que antes no existiera y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Nunca es tarde para aprender. Como cristianos, todos los días debemos aprender más de la palabra de Dios, para nosotros y para poder enseñar a otros. El CCB, Centro de Capacitación Bíblica de la Misión Livenset del Ecuador, te ayuda a conocer a fondo las grandes verdades bíblicas y cómo aplicarlas a tu vida. Puedes elegir una de 5 materias que ofrecemos de forma virtual por Zoom. Ahora les presentamos la información de cada curso. En los tiempos en que vivimos, la Biblia ha sido nuestra guía. Y es importante enseñar las verdades de la Biblia a otras personas. Yo sé que no todos vamos a ser pastores ni profesores, pero tenemos tiempos para explicar a otras personas. En el curso del CCB, Enseñando la Biblia para el siglo XXI, vamos a crecer juntos en esto. Les esperamos. Quiero hacer eco de la frase de un escritor: un cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. También poner en tu mente la siguiente pregunta: ¿un discípulo nace o se hace? Estas son algunas de las cuestiones que estaremos estudiando a la luz de la palabra de Dios en nuestro curso de discipulado. Estudioso de la palabra del Señor, ¿cuántas inquietudes ha tenido con respecto a lo que es el Antiguo Testamento? Si es así, hoy usted tiene la oportunidad de capacitarse con nosotros acá en el CCB, en el Centro de Capacitación Bíblica, con esta materia que vamos a ofrecer, que es el panorama del Antiguo Testamento. Bienvenidos. ¿Cuál es la conducta que agrada a Dios? ¿Cómo debe ser mi comportamiento diario como cristiano? Nuestro curso de ética bíblica te ayuda a conocer las verdades claves para vivir una vida agradable para Dios y ante los que te rodean. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pablo nos manda: estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado en este sentido? ¿Puedes explicar bien por qué crees en Dios, en la Biblia, en Jesús? En mi curso Dar Razones de la Esperanza vamos a hablar de diferentes argumentos razonables para el cristianismo. También vamos a analizar otras posiciones divulgadas que rechazan nuestra fe. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Es
estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Siempre estás aquí. Queridos hermanos, qué gozo es que podemos reunirnos esta mañana, qué gozo es que podemos abrir la palabra de Dios y animarnos. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios tiene el consuelo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo estaba pensando en esta mañana algo a lo que usted y yo no debemos quitar nuestra mirada. Y sabe, no sé si alguna vez usted ha estado en una competencia, no sé si alguna vez usted ha estado corriendo, no sé, en algún deporte. Usted sabe que hay una meta, usted sabe que hay que cumplir ciertos requisitos para llegar a la meta. Y qué interesante es cuando puedes cruzar la meta y el premio que nos espera después de cruzar la meta. Yo he querido titular este sermón, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. He tomado un pasaje de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 hasta el 16, y quisiera que tome su Biblia y podamos leerlo juntos esta mañana. Pidamos la dirección al Señor para que Él mismo nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, y gracias, Señor, porque la vida que es contigo, Señor, no carece de una meta, sino hay cosas claras, Padre Celestial, que tú has puesto. Y qué hermoso es también que después de esa meta hay un premio, Señor, que tú ofreces a cada uno de tus hijos. Guíanos en este tiempo al estudio de tu palabra y que podamos ser conscientes de lo maravilloso que es caminar contigo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Proseguir a la meta. El libro de Filipenses capítulo 3. El libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y quiero hablar de 6 aspectos que nos hablan de proseguir a la meta. Qué importante es que podamos ver que para proseguir a la meta se requiere de sinceridad y reconocimiento. Pablo escribe esta carta estando en una situación difícil. Pablo escribe esta carta estando preso, y es interesante que la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. ¿Cómo puede haber gozo en medio de una situación difícil? Pero él estaba muy claro que había una meta, y esa meta era tan importante en su vida que quizás las cosas que él estaba viviendo eran parte de lo que él tenía que pasar. Y para proseguir a la meta quiero hablar de 6 aspectos que nosotros debemos considerar. La primera es que debo tener una sinceridad y un reconocimiento. La segunda es que debe o implica un gran esfuerzo. Debo saber que también no solo implica un gran esfuerzo, sino que debo estar concentrado en la meta. Pero también debe haber motivación espiritual para proseguir a la meta. Y también, si hay una motivación espiritual, yo no puedo hacer a un lado de que para proseguir a la meta también se requiere de una ayuda divina. Y por último, para proseguir a la meta se requiere tener un mismo sentir. Son 6 cosas que yo quisiera que veamos a la luz de la palabra de Dios, como lo hemos visto aquí con la lectura de la palabra de Dios. Quisiera que vayamos desglosando ciertos aspectos y vayamos meditando en la palabra de Dios. El primero tenía que ver con proseguir a la meta requiere sinceridad y reconocimiento. Dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya. Ninguno de nosotros debería pensar que ya alcanzó la perfección. Si un hombre como Pablo, si un hombre como el apóstol Pablo, quien recibió un llamado extraordinario del Señor, eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, y fue enseñado de una manera especial, también podemos ver en el libro de Gálatas 1:17 que nos habla de esto, siendo incluso, dice la Biblia, arrebatado hasta el tercer cielo, confiesa no haberlo alcanzado. ¿Cuánto más nosotros? Es una fatal equivocación pensar que lo hemos alcanzado, quizás también alcanzaremos ya la perfección en esta vida, y no es posible obtenerlo por ninguna autoflagelación. No es posible obtenerlo a través de un extremo legalismo, tampoco añadiendo esto o aquello a alguna doctrina. Y si nosotros creemos que hemos conocido al Señor Jesús, debemos ser conscientes que en el libro de Filipenses mismo nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que debía proseguir a la meta, pero estaba haciendo un reconocimiento y siendo sincero con él mismo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y a veces muchos de nosotros dejamos a un lado esos aspectos. Pero el segundo aspecto me habla de, para proseguir a la meta, implica un gran esfuerzo. Y eso tiene que ver con quizás la carrera que uno tiene cuando alguna vez, no sé si alguna vez usted ha competido. Sabe, después de esa competencia usted queda exhausto. Y eso de llegar a una meta implica un gran esfuerzo. Pablo lo formula con estas palabras, y mire lo que dice aquí: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús.
La maravillosa gracia, mi querido hermano, que nos fue dada, no nos excluye de ninguna manera nuestro esfuerzo. Si bien es cierto, la Biblia dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado, y la verdad es que no hemos hecho ningún esfuerzo, porque la salvación es del Señor, Él nos ha regalado. Pero lo que está hablando aquí es cómo nosotros accionamos una vez que conocemos al Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando yo llego a este punto de que implica un gran esfuerzo, siempre estoy pensando también en la carta de Santiago. Cuando se discutía en el concilio para ver si esta carta entraba a los libros canónicos, si esta carta se podía considerar como inspirada. ¿Por qué? Porque Santiago es muy claro cuando habla de la vida práctica. Y él dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Que tu fe, la que dices que tú tienes, bueno, se vea, se pueda palpar lo que tú estás diciendo que crees. De ninguna manera está hablando que debemos esforzarnos para ganar el cielo. Pero si nosotros hemos conocido del Señor, la palabra de Dios nos enseña que vamos a dar nuestro esfuerzo por lo que creemos. Qué importante es que cuando nosotros entendemos que si tenemos esta maravillosa gracia que nos fue dada, eso no significa que nos excluye de ninguna manera los esfuerzos que vamos a hacer por la obra del Señor. Por esta razón, el apóstol usa la expresión proseguir o seguir adelante, lo que no admite una actitud de pereza o indiferencia de nuestra parte. Cuando Pablo escribía esta carta a los filipenses, había pasado unos 30 años. Y es interesante que desde que había sido asido o alcanzado por Jesucristo, primero fue redimido, fue llamado y por último llenado de autoridad espiritual por Dios para anunciar el Evangelio. Pero la meta final en todo esto está descrita aquí por el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la pregunta que yo hago esta mañana es, ¿comprendemos que la salvación, más allá de la redención de los hombres, tiene la meta maravillosa de transformar a los salvos a la imagen de Cristo? La segunda pregunta es, ¿proseguimos a la meta con todo nuestro esfuerzo? Y la tercera ¿es nuestro mayor deseo llegar a ser como Cristo? Y por último, ¿es nuestra vida un reflejo de eso? No olvidemos, queridos hermanos, que debe haber un reconocimiento sincero de quiénes somos delante de Dios. Pero también, si hemos entendido que ahora hemos recibido la gracia del Señor, habla de que para proseguir a la meta implica un gran esfuerzo. Y habremos de sudar la camiseta, porque ponernos allí en la obra del Señor, hacer el trabajo, no es fácil, pero amerita que nuestra mirada, que nuestras manos, que nuestros pies puedan estar allí, porque en eso creemos, porque eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Y eso refleja muy bien dónde está nuestro corazón. Prosigo a la meta. Para proseguir a la meta también se requiere concentrarse en la misma meta. Y qué importante es, ¿no? Cuando la gente que va a hacer estas carreras, estos reconocimientos. Hoy estamos viviendo una fiebre con nuestro competidor estrella en Europa, en el deporte del ciclismo. Y cómo ellos hacen un concentrarse en la meta, un caminar, un reconocimiento en la pista y estar muy claros a dónde quiere llegar. Estar muy claros, pasar la línea de la meta. Y para captar su total atención, Pablo se dirige aquí a los filipenses de una manera muy personal, llamándolos hermanos. Mira lo que dice aquí el versículo 13, cuando dice, hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Eso implica que yo debo estar concentrado en la meta. Escuchen, muy importante, una sinceridad y un reconocimiento de quiénes somos. Pero también amerita ese esfuerzo para poder proseguir a la meta. Y también tiene que ver con concentrarse en la meta. Por tercera vez, el apóstol Pablo subraya el hecho de que todavía no llego a la perfección. Qué importante es esto. Ni alcanzó la meta, pero se concentra en ello. Y él dice aquí que él hace una cosa, fija prioridades y se concentra todos sus esfuerzos en alcanzarlas. Qué fuerte, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha visto, y creo que nosotros hemos sido parte a veces de estar haciendo alguna clase de deporte, pero usted pone todo su esfuerzo por llegar a la meta. Y usted cuando ve allí a nuestro deportista estrella haciendo el tour allá en Europa, y usted ve a los ciclistas como ponen todo su esfuerzo por llegar a la meta, y ellos tienen clara la meta, están concentrados en la meta, todo su esfuerzo está allí. Pablo tenía conocimiento acerca de los Juegos Olímpicos. Pasó muchos meses en Grecia y trabajó durante 3 años en Éfeso, donde había un gran estadio con capacidad para unas 100.000 espectadores. Y por eso varias veces en sus cartas ilustra algunas verdades espirituales con la imagen de un deportista que se esfuerza para alcanzar la meta. Es más, quisiera que fijemos nuestra mirada en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 9, 24 nada más. Dice, capítulo 9 de 1 Corintios, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo ponía estas imágenes. Pablo hablaba de deportistas que se esforzaban para alcanzar la meta. Pensando en esto, quizás has visto fotos de competencias de atletismo, ciclismo, donde un atleta, seguro de su victoria, mira brevemente para atrás, o pierde por unos momentos la concentración, arrebatándole al otro la victoria delante de sus narices. La mirada atrás disminuye la concentración en la meta. Así que no hablamos aquí de olvidar los beneficios del Señor en nuestras vidas. El Salmo 103 nos dice: no olvides ninguno de tus beneficios, dice el Señor. Pero nuestro pasado, tanto las decepciones y los fracasos como nuestros beneficios y victorias, no deben ser un obstáculo para nuestra vida presente y futura. Así que, queridos hermanos, requiere de un gran esfuerzo, requiere de estar concentrados en la meta, pero también proseguir a la meta requiere una motivación espiritual. Y eso es importante, porque Pablo decía aquí, capítulo 3 del libro de Filipenses, mismo 14, él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? ¿Qué es este premio? ¿Qué es el supremo llamamiento? El supremo llamamiento, este premio tiene que ver con la gloria indecible,
El supremo llamamiento, este premio tiene que ver con la consumación de nuestra salvación. También tiene que ver con la plenitud de la salvación. También tiene que ver con comunión perfecta con nuestro amado Señor, eternamente y para siempre. También tiene que ver con vivir en su presencia. La Biblia dice que un día ya no habrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y enjugará toda lágrima. Y qué hermoso es cuando podemos llegar delante del Señor y podemos rendirnos a sus pies y podremos con gratitud de nuestro corazón solamente derramarnos allí a sus pies. El libro de Juan nos dice que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3:2. Es por eso que la esperanza del arrebatamiento, por ejemplo, es una gran motivación, el traslado de la iglesia, cuando el Señor viene por los suyos. Es una gran motivación para aquel que tiene a Jesús en el centro de su vida. Sabe que un día recibirá el premio. Y muchos pasajes bíblicos confirman esta maravillosa verdad. Por ejemplo, el libro de Tesalonicenses 4:8 va a decir: con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Eso es maravilloso, es una esperanza. Proseguir a la meta requiere motivación espiritual, y esto habla de un corazón del Señor, porque Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, y hay una meta, hay un fin, una motivación espiritual que puede venir a la luz de la palabra de Dios. Primera de Pedro, solo quisiera leer un pasaje en Primera de Pedro 5:4 nada más, rápidamente. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Allí está proseguir a la meta. Allí está el premio por proseguir a la meta. Ahora, ¿no nos motiva esta verdad a proseguir hacia la meta con constancia y máximo esfuerzo? Esa es la pregunta, porque esto es una maravillosa verdad que nos habla de motivación espiritual. Me motiva espiritualmente. El proseguir a la meta también requiere una ayuda divina. El versículo de Filipenses capítulo 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Queridos hermanos, la diferencia de opinión según la madurez de un cristiano no debería impedir a nadie proseguir hacia la meta. Y esto de que necesitamos la ayuda divina nos habla de que, así que todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud. ¿Sabe? Muchas de las personas creo que olvidan cuando han conocido al Señor y se consideran pocos años de conocer y no sé, un poco de estudios, lecciones, de haber hecho algunos cursos por allí. Se olvidan que la Biblia dice que no debe tener nadie más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno piense de sí con cordura y cada uno según el don que ha recibido ministre a los demás. Esta ayuda divina que el Señor da no tiene nada que ver con ser más que los demás. Todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Dios sacará. Lo importante es que nosotros tengamos una actitud diferente y podamos ver la ayuda que el Señor nos ha dado. Pero sí hay obstáculos en nuestra vida y debemos saber que el Señor nos lo revelará. Él cuenta con muchos medios para hacerlo, por la eficacia de su palabra, por la predicación o la lectura personal de la Biblia. También usa a los hermanos con este propósito y permite que pasemos tiempos difíciles también,
pruebas. Son ayudas divinas que nos incentivan a proseguir hacia la meta. Son especiales declaraciones del amor de Dios. Y aunque no lo sintamos de esa manera, al momento que estamos experimentando, Él no nos ha dejado. Así que qué importante es que podamos ver nosotros que proseguir a la meta también requiere ayuda divina. Y Él está allí con nosotros. Y somos nosotros los que habremos de recibir esa ayuda, pero no por tener esa ayuda quizás considerarnos maduros y más que los demás, sino más bien tener una misma actitud, una actitud distinta, una actitud que abrace, no que aleje. Eso es proseguir a la meta. Y por último, proseguir a la meta también requiere tener un mismo sentir. Queridos hermanos, la Biblia dice en el mismo pasaje, capítulo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y con estas palabras, Pablo retoma el importante tema del capítulo 2 en Filipenses, cuando él dice que no haya en nosotros otra cosa más que hubo el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La regla, como dice aquí el versículo 16, pero aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla. Esta palabra regla nos ayuda a que los corredores puedan competir de una forma correcta y mantenerse en la pista. Esa es la idea, la regla. La palabra también significa andar en fila y tiene un mismo sentir, una misma actitud y es de gran valor y de mucha utilidad para correr hacia la meta. Si hablo de tener un mismo sentir, sería andemos en una misma fila. No creyéndonos más que los demás, no teniendo una actitud indiferente a la obra de Dios, sino que podamos ser de un mismo sentir. Haya pues en vosotros de este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alguien resumió nuestra carrera como una ilustración práctica. Y alguien dijo, no obtendremos el premio si nos quedamos sentados al costado del estadio, meditando en él, hablando de él con palabras acertadas. Tampoco nos llevarán hacia él en el auto de la gracia. Tenemos que proseguirlo con todo nuestro esfuerzo. El Señor a través de su palabra nos enseña que la vida cristiana se muestra. Y proseguir a la meta tiene que ver con hacer un reconocimiento racional, reconocer mi condición, no soy más, ser sincero conmigo mismo. Pero también habla de un gran esfuerzo para seguir a la meta. Y este gran esfuerzo tiene que ver con mostrar lo que yo creo, concentrado en la meta. Que nuestra mirada no se distraiga, que nuestros ojos se puedan poner en el Señor y que no nos distraigamos a conformarnos al sistema de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso tiene que ver con un acercamiento a la palabra de Dios, concentrarse en la meta, una motivación espiritual. La palabra de Dios trae aliento a nuestra vida y el Señor habla de proseguir a la meta también como se requiere ayuda divina. No estamos solos, Él ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué importante que podamos entender esto. Pero también habla de que no solo es esa ayuda divina, que el Señor nos da, nos debe llevar a cada uno de nosotros a tener el mismo sentir, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios traiga ánimo a nuestra vida, que podamos mirar hacia la meta, podamos proseguir a la meta, a
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre bendito, gracias porque podemos llamarte Padre, y gracias porque nuestra vida, Señor, hoy puede, a la luz de tu palabra, entender que prosigue a la meta, que hay una meta, hay un premio que tú tienes para tus hijos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, pero queremos ser sinceros, Señor, de qué es lo que tú has hecho con nosotros, qué realmente es el hecho de saber conocer o haberte conocido. Señor, la salvación que tú nos has dado, gracias porque ella trajo vida a nuestra vida y hoy podemos haber nacido, y hoy hablamos de una esperanza, hoy hablamos de una meta que debemos conseguir. Señor, ayúdanos. Yo oro por cada uno de los hermanos, que tú guardes sus vidas, Señor. Oro porque tú cuides su corazón. Todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. cargado de esperanza que descansa en él. Una canción mi vida debe ser, llena de alabanza, pura fragancia a él. Una visión para el mundo alcanzar, una misión que nunca se va a terminar. Solo una meta hay que alcanzar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla hasta el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar. Pasos que aquí yo supe edificar, el tiempo y la distancia no podrán quebrar. Pasos que di con fe y seguridad, confiando en sus promesas y su fidelidad. Años que Dios me quiso regalar, años que se terminan o acaban de empezar. Solo una meta hay que alcanzar.